Bienvenido a este video. Vamos a trabajar lo que es el cálculo de productos y cocientes de potencias enteras positivas, así como el tema de potencia de una potencia. Te voy a mostrar primero la explicación del producto. Para ello, vamos a basarnos en la multiplicación que tenemos aquí. Primero trabajamos con los números normales, que sería 8 por 4 igual a 32. Pero ahora vamos a irnos, para poder entender de qué se trata, vamos a irnos a descomponer los números que tenemos aquí. El número 8, aquí estoy haciendo cómo descomponemos. Tiene mitad, toca 4, tiene mitad, toca 2, 2 tiene mitad, toca 1. Entonces acabo de terminar el 8 y veo que el 8 aparece una vez, dos veces, tres veces el 2. Por lo tanto, el 8 se convierte en 2 con exponente 3, o sea, 2 al cubo. El 4, pues tenemos que aparece en su factorización el 2 dos veces, por lo tanto queda como 2 al cuadrado. Mientras que el resultado 32, al hacer su descomposición en factores, que es lo que tengo aquí, nos damos cuenta que aparece el 2, pero aparece 5 veces. Estamos viendo que es 2 a la quinta. Ahora, regresemos a la multiplicación. Entonces, nosotros teníamos 2 al cubo por 2 al cuadrado si la pensamos en factores. Y observamos que el resultado sigue conservando el 2 en grande, o sea, lo que conocemos como base. Se sigue conservando la misma base, pero solamente se modifica el número pequeño, se modifica el exponente. Vemos entonces que los exponentes 3 y 2 tienen una operación matemática para formar el 5, y la operación matemática es una suma. Por lo tanto, nosotros decimos que existe una ley de los exponentes en la multiplicación, y esta ley de los exponentes en la multiplicación nos dice que los exponentes de bases iguales se suman. Se representa como una fórmula, y esta es a con exponente m multiplicado con a con exponente n, nos da a, pero el resultado de sus exponentes es la suma de ellos, o sea, m más n. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos el ejemplo de 3 elevado al cubo por 3. Una cosa que tengo que recordarte aquí es que cuando un número no tiene exponente, no lo tiene escrito, pero en realidad tiene presente un número 1. Si aplicamos nuestra regla, vemos que las bases son iguales. Es la base 3. Así que pongo la base 3 y hago la operación suma de los exponentes. Sería más 3 más 1 nos da más 4 como exponente. 3 elevado a la cuarta es 3 por 3, ya llevamos 9, otra vez por 3, 27, y la última multiplicación por 3, tenemos como resultado 81. En este ejemplo que tenemos aquí, que tenemos la combinación de bases, entonces para poder resolverlo, nos enfocamos a los que son bases iguales. Tengo base 2, tengo base 3. Debo de empezar primero con los que tienen base 2. Si hago la operación de exponentes de los que tienen la base 2, me encuentro que hay un exponente 3 y un exponente 2. Así que si hago suma, más 3 más 2 nos da exponente 5. Y continuamos ahora con el 3, que dijimos que al no tener exponente hay un 1 aquí, y acá también hay un exponente 1. Lo que vamos a tener es un 3 al cuadrado. Finalmente ya podemos pasar a número. 2 a la quinta es 2, por 2 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32. Mientras que 3 al cuadrado es 9. Y si resolvemos la multiplicación obtenemos 288. Estas reglas que estamos viendo con los números también las podemos aplicar ya con letras, siempre y cuando las letras sean iguales, o sea, nuestra base sigue siendo la misma letra. Aquí es letra X y letra X. Si
Seguimos cumpliendo con el requisito de que las bases sean iguales y podemos aplicar la regla que nos dice poner la base y sus exponentes se suman. Cuando tenemos varias letras, procedemos a hacerlo en orden alfabético. La primera letra en orden alfabético que tenemos en este ejercicio es la X, que aquí aparece con exponente 1 y acá aparece con exponente 4. Si hacemos su suma, obtenemos exponente 5. La siguiente letra que tenemos es la letra Y, como le quieras llamar. Exponente 2, que tiene en esta parte, con exponente 3, que tiene en esta parte, más 2 más 3, nos dan más 5. Con esto estamos cubriendo la parte referente a el producto. Vamos ahora a la parte de cociente. El cociente tenemos un ejemplo con números. 32 dividido entre 4. Bueno, hace un momento acabábamos de ver que 32 es 2 a la quinta, mientras que 4 es 2 al cuadrado. Eso es lo que voy a utilizar aquí, los factores. Y el resultado nos da, en número nos da 8, pero en factores nos está dando 2 al cubo. ¿Qué vemos? La base es 2, la base es 2, en el resultado la base sigue siendo 2. ¿Qué se modifica? Había un exponente 5, un exponente 2 y ahora tenemos un exponente 3. La operación que hace que con los números 5 y 2 obtengamos el 3 es la resta. Así que la conclusión en este momento es la ley de los exponentes en la división. Los exponentes de bases iguales se restan y se representa de esta forma. Una base con exponente m entre la misma base con exponente n, lo que vamos a hacer es ponemos la base, pero el exponente que queda es la resta al exponente de la parte de arriba, que sería nuestro dividendo, se queda igual, y el del divisor lo restamos. Eso vemos aquí menos n. Vamos a este caso. Cuando dividimos 7 entre 7, o cuando dividimos números iguales, 20 entre 20, 30 entre 20, pues sabemos que la división entre números iguales da como resultado un 1. Pero si lo analizamos a través de esta ley que acabamos de ver, estaremos viendo que este 7 tiene como exponente 1 y el de abajo también tiene como exponente 1. Así que si son bases iguales, pongo la base que es 7 y hago la resta de exponentes que me quedaría exponente 0. Y tú dices, bueno, pero ¿qué no debería de ser 1 la respuesta? Efectivamente, esa es nuestra conclusión. Que todo número diferente de 0 que se eleve a la potencia 0, en este caso el 7 es un número diferente de 0 y quedó elevado a la potencia 0, es igual a la unidad. Entonces te estoy explicando el origen del exponente 0, precisamente viene de un cociente, de una división de cantidades iguales. Y por eso nuestra respuesta es 1 cuando tenemos cualquier número diferente de 0 elevado a la potencia 0. Veamos otros ejemplos de cociente. Tengo 5 a la cuarta dividido entre 5 exponente 1. La base es 5. Y el exponente que va a quedar, pues es la resta, exponente del dividendo 4, resto el exponente del divisor que es 1, y nos queda como exponente 3. Y ya elevamos 5 al cubo, que es 5 por 5, 25. Ese resulta una vez más por 5, pues tenemos 125. Vamos ahora a otro ejemplo, 4 a la séptima entre 4 a la quinta, la base 4. Entonces pongo la base que es 4. Operación de los exponentes. Exponente 7, le vamos a restar el exponente 5, 7 menos 5, nos queda 2. Y 4 al cuadrado es 16. Con esto terminamos la parte de lo que corresponde al cociente. Vamos ahora a ver
el ejemplo de potencia de una potencia. Ejemplo, 4 al cuadrado, tenemos 16, pero todo esto lo hemos estado viendo a través de factores, así que descompongamos el 4, que ya sabemos que es 2 al cuadrado, y descompongamos el 16, observamos que es 2 a la cuarta. Así que vemos que aquí había un exponente 2 elevado al cuadrado y obtenemos por resultado un exponente 4. En este caso, la operación que se hace con el exponente y la potencia es la multiplicación. Y concluimos que al elevar una base a una potencia, se multiplica el exponente por la potencia. Y lo representamos así. Una base que tiene un exponente y está elevado a una potencia, va a quedar la base con el exponente que resulta de la multiplicación del exponente por la potencia. En el caso del 1, que te pongo aquí, 1 al cubo elevado a la cuarta, pues estaríamos multiplicando el exponente 3 por la potencia que es 4, 3 por 4 da 12, pero no olvidemos que al final de cuentas es 1 a la 12, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, que nos da como resultado 1. Vamos a ver la combinación de casos. Tenemos base 2 arriba, base 3 arriba, base 2 abajo, base 3 en la parte de abajo y base 7. Tenemos en el numerador, parte de arriba, tenemos 2 bases, en el denominador tenemos 3 bases. Bueno, vamos a trabajar con las bases que sí sean iguales, que es el caso del 2. Tenemos exponente 3 arriba, exponente 1 abajo, hacemos su resta y nos queda 2 exponente cuadrado. En el caso del 3, tenemos exponente 4 arriba, exponente 3 en la parte de abajo, hacemos su resta y nos queda 3 con exponente 1. Si observas, estoy colocando los resultados que son con exponente positivo en la parte de arriba. Ahora tú me puedes decir, oye, el 7 no tiene con quién. Efectivamente, el 7 al no tener con quién, se queda en su posición, que es el denominador. Lo que restaría es utilizar nuestra jerarquía de operaciones, que nos dice primero tienes que resolver las potencias, así que aquí 2 elevado al cuadrado es 4. Tenemos multiplicación y división. Bueno, pasamos primero a la multiplicación, 4 por 3 son 12, entre 7 se queda como fracción porque no se puede simplificar. Último ejemplo, donde vamos a ver todo combinado. Para este ejercicio no está puesto en factores. Entonces aquí eres tú quien tiene que hacer el trabajo en factores. Como verás, yo ya lo he hecho. Encontré los factores del 14, que son 2 por 7, del 75, que es 3 por 5 por 5, que sería 3 por 5 al cuadrado, y del 10, 2 por 5. Así que eso es lo que voy a poner ahorita. Voy a poner los factores del 14, que estamos viendo, que es 2 por 7, y voy a ponerte los factores del 75, que es 3 por 5 al cuadrado. Los factores del 10 son 2 por 5. Entonces, ¿cuáles sí me encuentro tanto en el numerador como en el denominador? Pues es el 2. El 2 tiene exponente 1 y le quitamos exponente 1, queda con exponente 0, que dijimos que era un 1. Pero como vamos a ver, ese 1 va a multiplicar a lo demás. Así que vamos colocando un 1. En el caso del 7, no tiene con quién y el 7 está arriba, así que se queda arriba. En el caso del 3, no hay con quién, se queda igual. En el caso del 5, aparece el 5 con exponente 2 en el numerador y con exponente 1 en el denominador. Al hacer la resta, nos va a quedar 5 con exponente 1. Y observamos, no hay ningún número en el denominador, así que toda nuestra respuesta va a ser un número entero.
hacemos la multiplicación. Como observas, el 1 al multiplicar a los demás, pues no va a afectar. Así que desde un principio, si veíamos que iba a aparecer otra expresión diferente al 1, desde un principio podríamos haber quitado el 1 y no era necesario ponerlo. Bien, la multiplicación terminaría al hacerla 7 por 3, 21, por 5, 105. Entonces aquí hice una operación apoyada en los factores para poder aplicar las reglas que hemos visto, que es regla de multiplicación, regla del cociente. Concluyendo, te recuerdo, la ley de los exponentes en la multiplicación, los exponentes de bases iguales se suman. En el caso del cociente, los exponentes de bases iguales se restan. Y en el caso de la potencia, se multiplica el exponente por la potencia. Bien, espero que te haya gustado este video. Hasta el próximo.